Hoy estamos terminando con el capítulo 12 del libro de Romanos. Muy pronto vamos a estar avanzando y terminando con este libro tan lindo. Y el tema de hoy es el cristiano y la venganza. Yo quiero hacerte una pregunta, pero no me contestes ahora, solamente piénsalo para adentro, ¿sí? El que está al lado, que no te escuche tu respuesta. ¿Tú te consideras una persona vengativa? Cuando alguien te hiere o te lastima, cuando alguien te ofende o te ofende a ti o a la persona que tú amas, ¿cómo reaccionas? ¿Piensas algo así como, tengo que darle su merecido? Tiene que aprender y yo le voy a enseñar. ¿O piensas, a mí el que me las hace, me las paga? ¿O piensas, conmigo nadie se mete, con mi familia tampoco? Estos son pensamientos y frases de una persona con un corazón vengativo. Sin embargo, si tú quieres ver realmente, aunque tú hayas caminado años con el Señor y seas un cristiano que ama a Dios, si tú realmente quieres saber lo que hay en el fondo de tu carácter, lo que es tu carácter, de qué está lleno tu corazón, no tienes tanto que ver cómo eres tú el domingo a las 3 de la tarde aquí en la iglesia, donde todos somos buenos y todos sonreímos y estamos muy felices de estar juntos. Tú tienes que fijarte no eso, sino cómo reaccionas tú cuando el lunes en el trabajo alguien te agrede. Cuando en tu escuela o en el lugar donde tú estás alguien habla mal de tu persona. Y tú tienes que ver cómo reaccionas cuando alguien toca a alguno de los que tú amas. Y es en ese momento en que nosotros podemos ver realmente lo que hay adentro de nuestro corazón. Y podemos descubrir hasta qué punto tenemos tendencia a la venganza. Y justamente hoy queremos ver en la palabra de Dios lo que es este sentimiento de querer vengarse. Últimamente en los noticieros salen un tema que está muy en este momento de moda y es lo que se llama el Ahori-Unten, que es cuando una persona que va manejando por la ruta encuentra a otro que lo ofende o comete una falta que lo enoja. Y ese enojo va en crecimiento y la persona toma el volante y empieza a tomar represalias contra el que lo dañó o que le ofendió. A veces lo persigue y a veces hasta es capaz de matarlo. Un enojo por una ofensa, pequeña o grande, que duele, que te daña, que va creciendo y que termina en un deseo de hacer mal. Y esto no está lejos del cristiano, no está lejos de todos nosotros y por eso hoy yo quiero compartir con ustedes en la palabra de Dios de qué manera nosotros podemos ser libres de ese sentimiento tan fuerte como lo es el deseo de venganza. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que se acaba de leer, en Romanos capítulo 12, versículos 19 hasta el 21. Romanos capítulo 12, versículos 19 hasta el 21. Lo voy a volver a leer y dice así. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré,
dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das hoy de reunirnos aquí en este lugar para alabar tu nombre, que está por encima de todo nombre. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder hoy reunirnos para aprender tu palabra. Tu palabra es vida, Señor, y te ruego que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú transformes esta palabra en vida para cada corazón hoy aquí. Que tú mismo con toda libertad tú hables a nuestras vidas, trayendo libertad, porque tu verdad nos hace libres. Padre, pongo mi vida delante de ti. Te pido que purifiques mis labios, mi mente y mi corazón. Y Señor, en completa humillación y dependencia de ti, en debilidad y en temor, quiero pedirte que tú te glorifiques también hoy a través de tu palabra, porque tú eres santo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 12, que hoy que estuvimos estudiando en los últimos meses, se nos habla de la manera práctica de vivir la vida cristiana. Sí, habíamos visto que primeramente el cristiano es alguien que ofrece su vida a Dios como una ofrenda en el altar de Dios. Versículo 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano es alguien que ofrece su vida a Dios en el altar de Dios como una ofrenda. ¿Sí? Nosotros, cuando Dios nos amó, nos perdonó, nosotros hemos dicho, Dios, te lo damos todo. Dios, usa mi vida, te la doy a ti. Quiero que tú hagas conmigo como tú quieras. Y oramos a Dios y lo cantamos, se lo decimos una y otra vez y ofrendemos nuestras vidas a Dios para su gloria, sus propósitos. También dijimos en el capítulo 12 que el cristiano es alguien que sirve a Dios con sus dones. Tuvimos muchas semanas hablando de los dones. Versículos 3 al 8 nos habla de que Dios nos ha dado diferentes dones. Versículo 4 y siguiente dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, si el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y habíamos visto que los cristianos somos personas que tenemos dones, regalos que Dios nos dio para usarlos para servir. Y el cristiano es algo que sirve a Dios con sus dones. También dijimos, y el pastor Eueda estuvo compartiendo semanas atrás, que el cristiano es alguien que ama. Versículos 9 al 13, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. ¿Sí? Habíamos visto que el cristiano es alguien que ama, un amor que es sin caretas, ¿no? Que es un amor que no disimula, que es genuino y que surge de confiar en las promesas de Dios. Cuando todos los días vamos a la palabra de Dios, Dios nos va transformando nuestra manera de pensar y nos va llenando de una alegría contagiosa y nos da amor por Dios y amor por la gente. El cristiano es alguien que ama.
Y también 2 semanas atrás, nuestro hermano Charles estuvo compartiendo que el cristiano es alguien que, como un misionero, es alguien que refleja el amor de Dios. Versículo 14 al 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sí, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuestro hermano Charles había compartido que no se trata de ser un cristianismo teórico, sino que el cristiano es alguien que vive todos los días en la palabra de Dios. Y que por ese testimonio muchos son atraídos al amor de Dios. Y por último, hoy vamos a ver el versículo 19 hasta el 21, que dice que el cristiano es alguien que renuncia, dice no a la venganza y perdona la ofensa. Sí. De todos los que vimos hasta acá, en el capítulo 12, de todos los mandatos, yo creo, es el más difícil de poner en práctica. Es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, ponerlo en práctica. Y hay una razón. Y es que no importa cuántos años tengas, no importa cuántos años hace que conozcas al Señor, el hecho es que siempre va a haber en nuestras vidas alguien que va a saber cómo sacarnos de las casillas. Es increíble, pero cada tanto en tu vida vas a encontrar una persona que te va a dañar y te va a doler. No puedes escapar de esto. Sí. La Biblia dice que es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que vengan las ofensas. Sí, va a suceder. Quiere decir que en cada una de nuestras vidas va a haber cada cierto tiempo situaciones en que vamos a tener que decidir si me voy a vengar o voy a perdonar. Y tu vida va a ser lo que tú decidas. Vas a poder decidir si vas a conservar el enojo y te vas a vengar, o le vas a dar su merecido, o vas a agarrar la verdad de Dios y vas a vencer con el bien y el mal. Sí. Vamos a suponer que alguien te ofende. Sí. Algunas personas se ofenden con cosas chiquitas. Otros, para ofender a alguien hay que hacer una cosa más grande. Todos tenemos una medida diferente de ofensa. Algunos tienen una medida muy cortita, se ofenden con muy poquito. Y otros no, tienen más paciencia. Entonces hay otro que viene y le pisa, pero no se ofende. Hasta que un día sí se ofende. Todos tenemos nuestra medida de ofensa. Pero supongamos que alguien te ofende. Habla cosas feas acerca de ti. Trata de hacerte quedar mal. ¿Qué haces? Cuando alguien agrede a tu familia o a tus seres queridos, ¿qué haces? Si, como dice el versículo 1 y 2 que acabamos de leer de Romanos 12, tú le entregaste tu vida a Dios como un sacrificio vivo. Y un día le dijiste, Dios, yo quiero que tomes mi vida y hagas lo que tú quieras. Mi vida es tuya, aquí estoy, soy una ofrenda para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Y cantamos eso. En el momento en que alguien nos ofende y nos duele, es en ese momento en que tenemos ganas de bajarnos del altar para ir y darle su merecido y después volver. Y dígame si eso no nos pasa. ¿Por qué? Porque así somos. Pero el versículo 19, que vamos a ver hoy, dice lo siguiente. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en otras palabras, si alguien te ofendió, si alguien te dañó, deja que Dios se encargue.
Deja que Dios se encargue. Pero nosotros decimos, no, yo me tengo que encargar de esto. Tengo que hacer algo. Tengo que defenderme. Tengo que hacer que entienda. Tengo que darle su merecido. Tengo que hacer que pague lo que me hizo y que sienta lo que a mí me ha dolido. Y entonces de diferentes maneras guardamos el enojo y nuestra mente empieza a pensar la forma de hacer mal. Y Dios, que conoce nuestros corazones y que sabe lo que estamos pensando antes de que lo digamos, el Salmo 139 dice que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Dios ya la conoce. Antes de que nosotros siquiera pensemos, Dios ya sabe lo que vamos a hacer. Y Él, que conoce y nos conoce bien a cada uno de nosotros y sabe cuán miserablemente mezquinos somos para perdonar, Él mismo nos dice lo siguiente: no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Deja que Dios se encargue. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Dejar que Dios se encargue. Ir a Dios y decir, Dios, esto es lo que me ha pasado. Esta persona me ha dañado, me duele mi corazón, me siento mal. Pero Señor, tú lo ves todo, tú eres justo. Tu palabra dice que te deje a ti hacer, que tú te encargues y dejar que Él se encargue. Versículo 19 dice, deja lugar a la ira de Dios. Ahora, hay 3 tipos de ofensa que necesitamos diferenciar aquí. Sí, hay 3 tipos de ofensas en la vida. Sí, bueno, debe haber más, pero hay 3 que yo quiero destacar. Sí. La primera son los delitos. Vamos a suponer que alguien te roba tu carro. ¿Sí? El robo, por ejemplo. Son delitos, son cosas que la ley condena. ¿Sí? El robo, la estafa, la violencia. En este caso, la Biblia no dice que lo debes dejar pasar. ¿Sí? Como vamos a ver la semana que viene, el capítulo 13 de Romanos habla de que las autoridades, la policía, fue puesta por Dios. Son servidores de Dios para nuestro bien, dice, ¿no? Así que si se te roban tu carro, está bien que llames a la policía y dejes que se encargue, que siga su curso, ¿no? Eso está bien, no hay problema con eso, es un delito. ¿Sí? Y Dios puso a las autoridades para castigar el mal. Está bien, hay que actuar rápido, ahí hay que dejar que la policía se encargue del ladrón que robó tu carro. No hay problema con eso. Delitos. Eso no dice la Biblia que tienes que dejarlo pasar. La segunda ofensa es el pecado. Cuando alguien peca contra ti. Cuando alguien peca contra ti. ¿Sí? Alguien que por debilidad, por falta de conocimiento, falta de madurez, te ofende, te lastima. Sin querer o a propósito. Y lo que ahí tú tienes que diferenciar es una cosa, es si esa persona que te ha ofendido es un necio o es un sabio. Porque si es un necio, dice que no vale la pena que le digas nada. Proverbios dice, ¿sí?, que el que reprende al necio se gana un enemigo. Así que encima de que no te quiere y te hace mal, todavía te vas a ganar más de enemigo. Entonces, si es un necio, no vale la pena confrontar. Pero si es una persona que por su debilidad ha fallado y te ha dañado, la palabra dice en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, que lo que tienes que hacer es confrontar. ¿Sí? Mateo 18, versículo 15 hasta el 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no te escucha, ve y busca a otra persona juntos y vayan a hablar junto con él.
Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sí. Debes confrontar, dice, si la persona es un sabio. Debes confrontar, pero debes hacerlo con amor, buscando el bien del otro. ¿Sí? Proverbios dice que el que reprende al sabio y éste te amará. Así que aquí no hay que actuar rápido, hay que actuar lento. Primero tienes que esperar que se te pase el enojo. Segundo, tienes que orar. Segundo, tienes que ir y hablar, confrontar con amor. ¿Sí? Y entonces, muchas veces, la otra persona no se dio cuenta y tiene oportunidad de cambiar. ¿O no? Y el tercer tipo de ofensa, que sí el que se refiere el capítulo de hoy, es la injuria. La injuria. La injuria es una agresión gratuita. Cuando a alguien tú no le gustas y quiere hacerte daño. ¿Sí? Y a eso se refiere este pasaje. Cuando alguien decide ser tu enemigo y busca hacerte daño a toda costa, no importa lo que tú hagas. ¿Sí? Y este tipo de ofensa es de la que habla el pasaje de hoy. Este tipo de ofensa, cuando alguien quiere hacerte daño gratuitamente y a toda costa, no vale la pena confrontar y tienes que dejarlo pasar. Cuando alguien habla mal de ti a tus espaldas porque, no sé, te tiene envidia, no le gustas, no te quiere, no le caes, tienes que dejarlo pasar. Sí, tienes que dejarlo pasar, dice la Biblia. Y a ese tipo, a la injuria, es a lo que el tipo de ofensa que se refiere el pasaje de Romanos que estamos estudiando hoy. Volviendo a Romanos capítulo 12, ¿sí? a este tipo de ofensa, a la injuria, a la agresión gratuita de nuestros enemigos, el que quiere hacernos daño, es al que se refiere el pasaje de hoy. ¿Y de qué manera dice que hay que dejarlo pasar? En primer lugar, quiero que veamos el versículo 14 y nos da el primer paso para poder perdonar. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Cuántas veces tuviste a alguien que te persiga? No que cuando tu enamorado te perseguía para casarte. No. Que alguien te persigue, pero para dañarte. Te persigue con sus palabras, te persigue con sus comentarios, te persigue con sus hechos, que te persigue para hacerte daño. ¿Alguien ha tenido alguna persona así? Todos tuvimos así, alguien en la vida en algún momento, ¿no? Alguien que te persigue. Y tú estás solo y sientes que te está persiguiendo, porque te está acordando de todo lo que te dijo, ¿no? Y tú no puedes sacarte de la cabeza porque te persigue hasta debajo de la almohada. Te persigue el mal. Y dice aquí el versículo 14, bendecid al que te persigue. La palabra bendecir quiere decir hablar bien. La palabra maldecir, ¿sí? La palabra maldecir dice bendecid y no maldigáis. Maldecir quiere decir hablar mal. Maldecir, hablar mal. Y como Dios nos conoce, sabe que cuando alguien nos ha dañado, cuando alguien nos persigue, lo primero que nosotros queremos hacer es contarle a la gente lo malo que ella o él es. Queremos que otros sepan lo malo o lo mala que él o ella es. Y empezamos a hablar mal de esa persona, a maldecir. Y la Biblia dice, bendice, habla bien y no hables mal. Así que si hay alguien que te ha dañado, te persigue para hacerte daño, ¿qué es lo que dice el versículo 14 que hay que hacer? Bendecir. ¿Qué quiere decir bendecir? Hablar bien. Ahora, díganme ustedes,
¿Cómo se hace para hablar bien de la persona que nos está queriendo hacer daño? Es difícil. Bueno, no importa. Búscate algo bueno para decir de él o ella. Búscalo. Pide, Señor, no encuentro nada, pero ayúdame a encontrar algo que sea para decir bueno de esta persona. ¿Sí? Y entonces dilo y comienza a hablar bien, a bendecir. Y cuando te vengan ganas de hablarle mal, de hablar mal, de contarle al otro lo malo que él o ella es, ¿qué dice? Cierra tu boca, no maldigas. Porque el cristiano no fue llamado para hablar maldición. El cristiano fue llamado para heredar bendición, ¿sí? Y para bendecir, ¿sí? Para bendecir. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos ofende? Todo lo contrario. Empezamos a hablar mal, a contarle a otro. ¿Sabe lo que me hizo? ¿A que no sabe lo que me dijo? ¿A que no sabe lo que está haciendo? ¿A lo que no sabe lo que me ha dañado? Y queremos que todos sepan y se enteren. Y empezamos a maldecir. Y justamente aquí, el versículo 14 da una clave muy importante, porque la venganza comienza con lo que sale de tu boca. Cuando tú empiezas a contarle a otros y a maldecir, a hablar mal, el enojo empieza a crecer en tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que vas a empezar a hablar toda la basura que abunda en tu corazón, hacia él o hacia ella. Y cuando uno ha tomado este camino, la venganza está a un paso. El deseo de venganza está ahí nomás. Así que por eso el versículo 14 dice, bendecid, hablen bien a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Si pones a hablar mal de esa persona, vas a envenenar tu corazón con amargura y va a crecer en ti ese deseo de venganza. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un consejo. Si no puedes decir nada bueno y no encuentras nada bueno, no digas nada. Eso es mejor antes de que andar hablando lo que no es. ¿Sí? Y pecando contra Dios. ¿Sí? Si no puedes decir nada bueno, no digas nada. Pero dice la palabra, comienza a hablar bien. Y cuando uno empieza a hablar bendición, empieza a hablar bien del que nos hizo mal, algo empieza a cambiar en nuestro corazón, porque estamos dando el primer paso de obediencia a la palabra de Dios. Y allí está el Señor para bendecirnos. Así que antes de llegar a la venganza, refrena tu boca. Cuidado con lo que hablas, dice la palabra de Dios. Entonces sí, pasamos al versículo 19 y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sí? No hagas justicia por mano propia. Ahora alguno de ustedes puede estar pensando, fácil es decirlo, lo que pasa es que tú no conoces a él o a ella. Tú no sabes lo que me ha hecho. Si supieras lo que me ha hecho, no dirías que es tan fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que la palabra dice, versículo 19, no tomen venganza por ustedes mismos. ¿Sí? Nosotros podemos disfrazar nuestro orgullo y nuestro pecado, diciendo, tiene que aprender. Alguien le tiene que enseñar. Y yo voy a ser quien enseñe. Entonces empezamos a tomar el lugar del Espíritu Santo. Queremos ser el Espíritu Santo en la vida de la persona y queremos que nosotros enseñarle. Así que dice la palabra, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? No vayas y le pegues. No contestes cosas peores. No te pelees ni te pongas boca a boca. No te defiendas, no salgas a defenderte. Y cuando tú haces esto y renuncias al deseo de vengarte, estás dando el primer paso hacia la sanidad. ¿Sí? Y dice aquí, sino dejad, en lugar de vengarte tú, dice, deja lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Acá hay una verdad muy grande y es que Dios es justo y todo lo sabe. Hay alguien que te ama,
que te cuida, que vela por tu vida, que sabe lo que te pasa y a quien puedes ir por ayuda y decirle, esto es lo que me han hecho, yo quiero confiar en ti. Sí, hay un Dios justo y déjale, dice, que Él haga. Cuéntale al Señor. No le cuentes a otros, cuéntale al Señor, porque Él escucha y pídele que Él te ayude. Y cuando Dios, que es el que puede entender nuestro corazón, nos consuela, con su amor nos sana, y entonces podemos renunciar a la amargura. Ahora, quiero que vuelvan a mirar el versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Si tienes un lápiz a la mano, subraya la palabra porque escrito está, porque escrito está. Esa es la clave, esa es la clave, porque escrito está. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Nuestro mayor problema para perdonar, para renunciar a la venganza y a la amargura, es que en el fondo no creemos lo que está escrito en la Biblia. Si tú en el fondo no estás creyendo que hay un Dios justo que te dice, déjame que yo me encargue, no te preocupes. Si tú no crees eso, tú vas a sacar tu espada y empezar a cortar cabezas. Porque en el fondo no estás creyendo que hay un Dios que todo lo sabe, todo lo ve y cuida de ti. Entonces, fíjense, y lo vamos a leer nuevamente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Yo te pregunto, ¿tú esto lo crees? ¿De verdad lo crees? ¿Que es verdad? ¿De verdad crees que aquella persona que te daña, intencional o sin intención, Dios puede encargarse? ¿Crees eso? Porque si de verdad lo crees, entonces tú no vas a maldecir. Tú vas a renunciar al derecho de vengarte y tú vas a soltar tu enojo delante de Dios para que Él se encargue. Pero si tú no estás creyéndolo de verdad, tú vas a seguir agarrando la espada y pensando, yo tengo que defenderme, tengo que hacer algo, porque el daño que me hicieron es grande. Y yo conozco muchas personas que en un determinado momento de sus vidas, desde niños hasta ancianos, alguien les ha hecho un daño grande y no han podido nunca levantarse y volver a ser los mismos. Porque se han quedado agarrados de ese enojo. Y esa persona que los ha perseguido, tal vez ya no está, ni siquiera existe. Tal vez ya ni siquiera está en sus vidas. Pero hasta el día de hoy, esa persona sigue teniendo el control. Ese enojo sigue teniendo el control de sus vidas. Y díganme si vale la pena que toda una vida se arruine por una ofensa. Y Dios, que conoce nuestros corazones, nos da la respuesta y dice, no se vengan ustedes mismos, porque escrito está, créelo, yo lo digo, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que, versículo 20, sigue diciendo, ¿qué hay que hacer? Así que si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Y si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. En otras palabras, trátalo bien o trátala bien. Muchas veces cuando alguien nos daña, estamos esperando que necesite algo. Tal vez usted no lo piensa, pero yo sí lo pienso. Y pensamos, ya vas a necesitar. Y entonces ahí uno empieza a pensar, ¿qué puedo hacer para hacerte pagar un poquito el enojo, el daño que me has hecho? Así somos. Pero aquí dice, si alguien te ha hecho, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Trátalo bien, trátala bien. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto de ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? En la antigüedad, no era como hoy que uno prende el fuego así nomás. El fuego era algo muy valioso y cada casa, cada hogar tenía la responsabilidad de mantener la candela del fuego en la casa prendido. Porque el fuego se usaba para cocinar, se usaba para iluminar. Entonces, era la responsabilidad del dueño de casa, o la dueña de casa, mantener en ese hogar el fuego prendido. ¿Sí? Y cuando alguien era irresponsable y se le apagaba el fuego en su casa, ¿qué tenía que hacer? Ir a la casa de un vecino y pedirle que por favor le dé unas brasas de fuego para volver a encender lo que se le había apagado. Entonces, cuando alguien iba de una casa a otra, regresaba a su casa con en arriba de su cabeza un recipiente con carbones encendidos, el que lo miraba decía, ahí va, ese es un irresponsable. Y era humillante, porque todo el mundo se daba cuenta de que aquel irresponsable había dejado apagar el fuego. Por eso tenía que ir a pedir, por favor, de limosna, que alguien le dé. Y eso quiere decir que la persona siente humillación. ¿Sí? Otra versión dice, tú haciendo esto, si tú le das a tu enemigo, le das de comer, le das de beber, si tiene sed, le das de beber, vas a hacer que le arda la cara de vergüenza. La persona siente vergüenza. ¿Entiendes? ¿Qué está diciendo? Que cuando alguien te hace mal y tú le haces bien, la persona siente vergüenza. Eso quiere decir que la ascua de fuego está sobre su cabeza. Sí. Y lo que quiere decir el pasaje es que cuando tú tratas bien a alguien que te trata mal, hace que esa persona se avergüence. Hace que sienta vergüenza. Yo recuerdo que una vez yo era chica y era el día de mi cumpleaños. Cuando uno es chico, uno siente que el día del cumpleaños uno es el rey, ¿no? Y todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Y yo también era así, ¿no? Un día era mi cumpleaños y salimos con mis padres a comprar. Hicimos unas compras y antes de volver yo le pedí a mi mamá que me compre una golosina. ¿Sí? Y mi mamá me dijo que no. Me dijo no. Me mostró su monedero vacío y me dijo, otro día te compro, hoy no tengo más dinero. Así que yo subí al carro, mis padres estaban sentados adelante y yo todo el trayecto desde ahí hasta la casa me la pasé quejándome y dando rienda suelta a mi ira y a mi enojo. Y yo iba diciendo y mascullando por lo bajo y por lo alto. Ni siquiera en el día de mi cumpleaños hay plata para comprarme una golosina. Ni siquiera una golosina me pueden comprar. Y es mi cumpleaños. ¿Haya visto? ¿En qué casa se ha visto? Y yo iba todo el viaje, literalmente, dando rienda suelta a toda mi amargura que tenía en ese día. Y yo iba diciendo, pero vaya a haber nacido en un hogar tan pobre, que ni siquiera el día de cumpleaños de uno un triste caramelo le pueden comprar. Y yo estaba amargada y hablaba y le dije a mi mamá una sarta de cosas feas. Y mi mamá y mi papá guardaron silencio y no dijeron nada. Llegamos a la casa y yo seguía todavía enojada y hablando y diciendo cosas feas a mis padres.
Y una vez en casa, ellos con mi hermana mayor, me pidieron que cierre los ojos. Me agarraron de la mano y me llevaron a un cuarto que nosotros usábamos para guardar cosas viejas. Y ahí, sobre una mesa, me paré y me hicieron abrir los ojos. Y había una torta que habían comprado con lo último que había de dinero en la casa ese día. Y tenía una velita y todos empezaron a decir, bueno, ya, apágala, apágala. Y yo vi eso y me largué a llorar. Y yo les aseguro, hermanos, que yo no lloraba de alegría. Yo ese día lloraba de vergüenza. Frente al amor de ellos, yo sentí mucha vergüenza por lo mal que me había portado. Y es así, el amor, el poder del amor de Dios. Eso mismo es lo que hizo Jesús con la gente. Cuando Jesús se acercaba a las personas como a Zaqueo, como a la mujer pecadora, como a Pedro, como a mí, como a ti, Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y frente a ese amor, nosotros sentimos vergüenza. Nos arrepentimos y buscamos su perdón. Por eso dice, no te vengues tú mismo. Si tu enemigo te trata mal, trátale bien, porque así vas a hacer que sienta vergüenza y tal vez que se arrepienta y que cambie. Pero si tú le contestas boca a boca igual, vas a agregar al mal otro mal. Y el mal con el mal no saca nada bueno. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9 hasta el 16. Primera de Pedro capítulo 3, verso 9 hasta el 16. Nos da la manera en que esto es posible hacer. Dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Haciendo esto, dice que vas a hacer que sientan vergüenza. ¿Sí? Volviendo a Romanos capítulo 12, lo vuelvo a leer, versículo 19 en adelante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, trátalo bien, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Le va a dar vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Es una lucha que tenemos adentro de nuestro corazón. Todo nuestro cuerpo dice, tienes que defenderte, tienes que hacer algo, tienes que darle su merecido, tienes que hacer que aprenda la lección. Pero recuerda que la venganza no produce nunca arrepentimiento. Solamente el amor produce
arrepentimiento. No te dejes vencer. Sí. No hables mal, no maldigas. Confía en el Señor. Créele a lo que Él dice en su palabra. Sí. Escrito está. Yo me voy a encargar, dice el Señor. Sí. ¿Cómo se hace esto? Es difícil. Cuanto más grande sea el daño, más difícil es perdonar. Y cuanto tú más amas a una persona, más difícil es perdonar, porque el daño es más grande. Si yo tomo un vaso y yo lo tiro desde 10 centímetros, se cae y tal vez se raja. Pero si lo tiro así desde más de 1 metro, se va a caer y se va a hacer trizas. Cuanto más nosotros tenemos en estima a alguien, más duele la ofensa. Es fácil perdonar a alguien de la calle que te pisó el pie, pero es difícil perdonar cuando la persona que tú amas y admiras o quieres te ha dañado. Cuanto más alto esté en tu estima, más difícil se hace perdonar. Más grande es el daño. Por eso necesitamos de la ayuda del Señor. Porque no está en nosotros la fuerza ni la capacidad humana para renunciar a la venganza. Ahí es cuando necesitamos ir al Señor. Hace años atrás, una vez en el trabajo, una persona me hizo daño y yo me enojé mucho. Y guardé ese enojo durante varios días y una mañana me desperté y me sorprendí a mí misma pensando lo siguiente. Ojalá que venga un terremoto, grado 7.4, y se le caiga el techo sobre su cabeza. ¿Pueden creer ustedes eso? Con esta carita, las cosas que uno es capaz de pensar. Así es el deseo de venganza. Empieza chiquito, pero cuando guardamos el enojo, se convierte en un monstruo adentro de nuestro corazón y somos capaces hasta de matar. Y Dios, que nos ama y conoce nuestros corazones, dice, no hace falta que tú vivas así. Suelta, perdona y deja que yo sane tu corazón. Y vas a experimentar la libertad que viene de parte del Señor. Yo me asusté frente a mi propio pensamiento. Y yo dije, hasta aquí uno puede llegar. Y recuerdo que me arrodillé y le pedí al Señor que me ayude. Y le dije, yo soy muy mezquina para perdonar, pero necesito tu ayuda porque yo no puedo. Y cuando tú sueltas ese enojo en manos de Dios, Dios es fiel para venir con su Espíritu Santo y darte el poder que necesitas para poder vencer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recién hace un rato vinieron las chicas de Nepal a compartirnos. Hace 5 años atrás ellas vinieron, para los que no saben y son nuevos en la iglesia, este ministerio que se llama las Niñas de los Ojos de Dios. Es un ministerio que está en Nepal. Comenzó hace años atrás con una pareja de misioneros. Los misioneros son brasileros. Y comenzó como un misionero iba caminando por las calles de Nepal y vio al costado de una calle una niña pequeña muerta. Y el hombre quiso agarrarla, hacer algo, y la persona que estaba con él le dijo, no la toques porque probablemente está enferma. Ella murió probablemente de SIDA o de alguna enfermedad. Si la tocas te puedes contagiar, así que no la toques. Ahora va a venir el camión de la basura y se la va a llevar. Efectivamente, un momento después vino el camión de la basura y se llevó el cadáver de esa chiquita. Entonces eso impactó profundamente el corazón de este misionero y él averiguó por qué pasaba esa situación, por qué estaba pasando todo eso. Y averiguando supo que en Nepal, es un país muy pobre, muchos padres
venden a sus hijas, a sus hijos, a cambio de dinero para comer, para vivir, y los entregan a personas que se llevan estas niñas de 5, 6 años, 7 años y los encierran en un burdel, en un prostíbulo. Y allí estas niñas viven el resto de sus vidas explotadas por la prostitución. Y el fin de estas niñas es que no llegan mayormente a los 20 años, porque terminan muriendo de SIDA o de otras enfermedades. Entonces estos misioneros, viendo esa realidad, lo que hicieron es que muchas de estas niñas eran llevadas a la India, donde se hacía de esta forma, es que juntaron ofrendas y comenzaron a comprar. Iban a esos burdeles, a esos centros de prostitución, ofrecían dinero y compraban a estas chicas que estaban allí encerradas. Y las compraban para traerlas de regreso a Nepal, y en una casa que comenzó con una casa, las recibían, las criaban, les daban el amor de Dios y les enseñaban acerca de que Dios las amaba. Y así empezaron con 1, con 2, con 3. Hoy en día tienen como 5 o 6 casas. Son muchas las chicas que fueron rescatadas, y no solo rescatadas, sino que han conocido al Señor y hoy en día, como vimos en el video, tienen su propio medio de vida, han aprendido oficios, profesiones, y esas mismas chicas están liderando estas casas para que otras chicas que van viniendo cada semana puedan conocer el amor de Dios. Esas niñas fueron vendidas por sus propios padres. ¿Cómo se puede perdonar eso? ¿Cómo una persona puede llegar a perdonar ese daño? Que tus propios padres te vendan para que tú termines tu vida de esa manera. ¿De qué manera esas niñas pueden llegar a estar libres de la amargura, del dolor, del resentimiento que les causó ese rechazo y ese daño hecho por las personas que más amaban? ¿Cómo se sobrepone un ser humano a eso? La respuesta es por el amor de Dios. En estas chicas, en ninguna de ellas hay amargura, hay enojo, hay resentimiento, sino que está el amor de Dios. Hay personas aquí que tal vez no llegan a tanto, pero el daño no se puede medir por cantidades, porque solamente Dios conoce nuestro corazón. Pero tal vez mientras estamos leyendo la palabra de Dios en el día de hoy, se te viene a la mente la imagen de una persona que tal vez con sus palabras, con su desprecio, con su yime, con sus comentarios, te ha dañado. ¿Qué vas a hacer con eso? Tienes 2 opciones: seguir agarrando en tu vida ese enojo o soltarlo y soltar perdón en el nombre del Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar.
Si tú sabes que Dios está hablando a tu corazón y tú has guardado enojo hacia alguien, tienes que saber que Dios te ama y te ama tanto que no quiere que ese enojo siga destruyendo tu vida y te impida experimentar su amor. Yo te animo a que le digas: Dios, solamente tú sabes lo que ha pasado. Solamente tú conoces el dolor en mi corazón. Pero gracias porque tú me amas y diste tu vida y nos diste tu palabra para hacernos libres. Renuncio a la amargura. Renuncio al derecho de vengarme, de hacer daño. Y te entrego esta situación, esta persona, en tus manos. Y te pido que tengas misericordia. Lava con tu amor mi corazón. Límpiame. Perdóname. Y hazme libre en el nombre de Jesús. Suelto todo enojo, todo resentimiento y ya no me debe nada. Señor, lléname con tu amor. Sana mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.